Bienvenidos a la Escuela Bíblica. En las clases anteriores hemos tratado los dos temas de la creación, el principio, Dios y su creación, y el principio, la creación del hombre. En esta tercera clase vamos a hablar de Satanás. Qué cambio, ¿verdad? Pero hay que meterlo en el inicio, en el principio. La Biblia nos dice que antes que Dios creara a Adán y Eva, había en el universo un ser que se había rebelado en contra de Dios. A este ser se le llama Satanás o el diablo. Satanás no es solamente una influencia de maldad. Él no es un demonio en traje rojo, con cuernos, el tridente, con cola, como a menudo se le pinta. Él es un ser verdadero. Pero ¿de dónde vino Satanás? En la Biblia hay dos pasajes principales que nos hablan de la jerarquía original de Satanás y de cómo Satanás se volvió enemigo de Dios. Estos pasajes son Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Tú y yo podemos aprender de la Biblia que Satanás originalmente fue creado como un ángel llamado Lucifer. La palabra ángel quiere decir mensajero, y todos los ángeles fueron creados por Dios. La Biblia dice, Colosenses capítulo 1, verso 16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Aunque los ángeles son criaturas bellas, son poderosas, no deben ser adorados, porque solamente son seres creados. Solo Dios, el Creador, debe ser adorado. Y la Biblia describe a Lucifer de esta manera. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya que Lucifer fue creado perfecto en hermosura, era tan bello hasta donde es posible que una criatura lo sea, estaba lleno de sabiduría, era tan sabio como una criatura de Dios lo podía ser, y de todos los ángeles del cielo, Lucifer era el más sabio, el más hermoso, el más poderoso. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Al parecer, por algún tiempo después de haber sido creado, este ángel amaba a Dios de todo corazón y le obedecía de manera perfecta, pero llegó el momento cuando Lucifer pecó contra Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde empezó el pecado? Empezó en el corazón de Lucifer. La Biblia dice, Ezequiel capítulo 28, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto es lo que dijo Lucifer en su corazón, Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí es donde empezó el pecado de Lucifer, en el corazón. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? El orgullo. Mientras este ángel consideraba cuán hermoso era, su corazón se llenaba de orgullo. Lucifer simplemente se enamoró de sí mismo. Mientras él se contemplaba, Lucifer se convenció de que no había otro ser tan grande, ni tan hermoso, ni tan sabio como él. Por eso, creyó que él debía ser Dios. Opuso su voluntad a la voluntad de Dios. Lucifer dijo 5 veces yo haré. Qué terrible es cuando una criatura de Dios se opone a su voluntad. Tú y yo somos criaturas de Dios. Pero cuando recibimos a Jesús somos hijos de Dios. Pero toda la creación, los que no le conocen son criaturas. Y hoy en día las criaturas de Dios, el hombre, el ser humano, quiere ser Dios. Qué grande soy,
qué bueno soy, todo lo que ha conseguido mi mano es por mí, no por Dios. Lucifer dijo 5 veces yo haré esto, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, subiré, estaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. El orgullo. ¿Cómo estás de orgullo? ¿Cómo estoy de orgullo? Aquí hay un cambio en el corazón de Lucifer. Hubo un gran cambio cuando pecó. Antes de ese momento Lucifer había amado a Dios, la había puesto en el trono de su corazón. Ahora él se amaba a sí mismo. Ya no deseaba tener a Dios en el trono de su corazón. En lugar de eso se puso él mismo en ese trono. El pecado de orgullo que empezó en el corazón de Lucifer le llevó a endiosarse a sí mismo. El endiosamiento de sí mismo le llevó a la obstinación y su terquedad le llevó a la rebelión contra Dios. Lucifer ya no estaba contento con ser el ángel de mayor rango después de Dios. Ahora quería ser Dios. Y Dios vio lo que había en el corazón de Lucifer y lo expulsó de su posición privilegiada. Su nombre fue cambiado de Lucifer, portador de luz, a Satanás, que quería decir adversario. Así Satanás empezó su carrera de oposición contra Dios. Y sigue pecando desde aquel momento. Satanás tiene un reino. Satanás fue el primer ángel. Fue el primero que se rebeló contra Dios, pero muchos otros ángeles le siguieron en su rebelión. A estos ángeles se les llama ángeles caídos. Y a los que le siguieron fieles a Dios se les llama ángeles santos. Satanás, en unión de estos ángeles caídos, estableció un reino opuesto a Dios. Desde el momento en que Satanás se rebeló, han existido 2 reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Estos 2 reinos son totalmente opuestos el uno al otro. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas. El reino de Dios es el reino de la luz. El reino de Satanás es el reino de la mentira, de la maldad, del odio, mientras que el reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia, del amor. Si Satanás tiene un reino, también tiene súbditos. Los súbditos de Satanás son los ángeles caídos y toda la gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios son sus súbditos y les sirven en sus propósitos malvados. Toda la gente que no ha sido salvada permanece en el reino de Satanás, ya sea que se hayan dado cuenta de eso o no. Ahora bien, ¿qué es lo que intenta hacer Satanás? Satanás está vencido, él lo sabe. Satanás no tiene nada que hacer, pero quiere evitar que la gente reciba a Jesús como Señor y Salvador. Él quiere mantener a los inconversos en su reino de tinieblas. Él quiere que las personas, que la gente de este mundo, se maten entre sí, se odien, no encuentren el camino hacia Jesús. No quieren que reciban a Jesús en su corazón, como Señor y Salvador, como mencionábamos. Para lograr su propósito, Satanás procura evitar que la gente oiga el Evangelio de Jesús. Actualmente en el mundo, 2000 años después de que murió Jesús por nuestros pecados, todavía existen millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesús ni una sola vez. No pueden ser salvos sin oír acerca del Señor Jesús. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en tu esposo, en tu esposa. No hay salvación en un líder político. No hay salvación en un actor, en un cantante. No hay salvación en la moda. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Satanás lleva a cabo sus planes, esa gente nunca oirá el nombre de Jesús. Cuando no puede evitar que la gente oiga el Evangelio, Satanás usa una táctica diferente, trata de cegar sus mentes para que no crean el Evangelio. La palabra de Dios dice, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que está intentando hacer Satanás, cegar las mentes, para que no conozcan a Jesús, para que no crean el Evangelio. ¿Cómo engaña Satanás a la gente? Tú y yo sabemos que Satanás es un engañador.
engañó a Adán y a Eva en el huerto. ¿Cómo? Cuando comáis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjate cómo manipuló la mente de Adán y Eva. Siempre es la misma táctica. Siempre transgiversa las cosas, las cambia. Pero la intención de Satanás es el poder. Como se creía Dios, porque era hermoso, era sabio, fíjate cómo tentó a Jesús. Si postrado me adorases. Siempre quiere el poder. Y a ti y a mí nos miente diciendo, ¿cómo? Seréis como Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Él engaña a mucha gente. Él engaña a todos diciendo que la Biblia no es en verdad la palabra de Dios. No le importa si la gente cree que él es una persona imaginaria o que se rían de la idea de que él sea una persona verdadera. No le molesta porque eso le ayuda muy bien a llevar a cabo sus propósitos. Por naturaleza, las personas son religiosas. ¿Y cómo engaña Satanás a esas personas? Pues les engaña por medio de religiones falsas. Satanás engaña a millones al hacer que estos depositen su fe en sus propias buenas obras, en su membresía a la iglesia o en algún rito u ordenanza en vez de depositar su fe y confianza en Jesús, quien murió por los pecados de todos. La misión de Satanás es matar, robar, destruir. Tú lo sabes, yo lo sé. Pero a lo mejor una persona que no conoce de Jesús no lo sabe. ¿Qué le pasará a Satanás? Él ya sabe que está vencido por Jesús. Satanás es un enemigo poderoso, es astuto, tiene muchos seguidores y a veces parece que tiene mucho éxito en su batalla contra el pueblo de Dios. Podríamos preguntar por qué no destruye Dios a Satanás ya que tiene el poder para hacerlo. La respuesta quizás a esta pregunta es que no es la voluntad de Dios hacerlo ahora, en este tiempo, pero un día Dios se encargará de Satanás. Su destino ya está decidido. Satanás será lanzado al lago de fuego donde será castigado para siempre. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. La Biblia dice, y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, siempre, en todo momento. Asimismo, aquellos que eligen creer las mentiras de Satanás y permanecer en su reino de tinieblas también serán lanzados al lago de fuego. La palabra de Dios dice, Apocalipsis capítulo 21, verso 18, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No solo los que son muy malvados serán condenados, también los temerosos, los incrédulos. Hay personas que no creen en Dios, pero que no roban, que no hacen mal, pero no creen. Son ateos. Hemos visto que Satanás es un gran engañador y asimismo hemos visto la sentencia que espera a los que son engañados por él. ¿Cómo puede uno evitar que Satanás le engañe? Porque tú y yo podemos evitar ser engañados. Y la única manera de hacerlo es conociendo la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hace a ti y a mí libres. Juan capítulo 8, verso 32. Nunca debemos poner nuestra confianza en otra cosa que no sea el Señor Jesús. No pongas tu esperanza en la vacuna, en Pfizer, en Moderna. No pongas tu esperanza en la vacuna. Ponla en Jesús, el único que puede sanarte, el único que puede liberarte. Pon tu confianza en el Señor Jesús, en su sangre que fue derramada por nuestros pecados, y esa sangre en la cruz sana tu enfermedad. El apóstol Pablo escribió, Gálatas capítulo 1, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito por Dios. Tremendas las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8. Esto es una realidad. Si algún pastor, si algún líder te anuncia otro evangelio diferente del que ha anunciado Pablo, Jesús, sea anatema.
No lo creas. Para terminar, Satanás es un ser verdadero. Es un enemigo poderoso, es malvado. Para evitar ser engañados por él debemos conocer la verdad de la palabra de Dios. Debemos tener cada día una relación personal con Dios. Debemos estar todos unidos, en oración, en ayuno, en súplica. Pedir perdón a Dios, pedir dirección a Dios, que nos abra el entendimiento para discernir en qué cosas estamos siendo engañados, estamos siendo manipulados por Satanás. Por eso da gracias a Dios por su palabra. Tu palabra es la verdad. Pídele al Señor que te ayude a guardarla en tu corazón para que nunca puedas ser engañado por Satanás. Esta es la escuela bíblica, la clase número 3. Hoy hablando de Satanás. Creado por Dios, se creó un Dios y al final le espera el fuego de azufre en el infierno. Así de claro. Radio Solidaria, una radio comprometida.